Hola. Buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto estar aquí eh, en esta noche, pues última de noviembre, jueves último de noviembre para nosotras, ¿verdad? Último día de, ah, de noviembre, ay, de septiembre. Yo ya me fui casi a fin de año. Bien contentas de estar aquí nuevamente con Ivonne, porque ya saben que Ivonne nos trae siempre eh, este tema tan importante que es como la mujer, ¿no? Como las mujeres vamos eh, tomando espacio en este siglo XXI. Y bueno, ella, qué mejor que ella que tiene la oportunidad con su trabajo de estar en contacto directo con mujeres y sobre todo orientado su trabajo a estos temas tan importantes porque están haciendo un cambio, ¿no? Un cambio en el imaginario social que es a veces de los menos fáciles. Pero bueno, ¿qué les parece que primero saludamos a Anita? Hola Cris, hola a todos, ¿cómo están? Hola Ivonne, qué bueno que estás nuevamente con nosotros, como dice Cris, recordándonos estos temas pendientes, estas actividades, actitudes y cosas que debemos de reflexionar y volver a poner en la mesa para pues seguir trabajando en ellos, cada uno en lo que nos corresponde, ¿verdad? Cada uno en lo que ha de hacer, ya sea dentro de sí mismo o dentro de el ámbito en que se desenvuelve uno. Entonces, bienvenida, qué bueno que nos acompañe. Y pues sí, ya terminamos septiembre. Pero bueno, no sin antes, por supuesto, pues despedir al verano. Ya se nos acabó el verano, oigan, Ay, y, sí, ya viene el equinoccio. Yo ya me quería ir hasta fin de año. y ya empiezan, que luego dice uno, los fríos. Ya hacía frío desde verano, ¿verdad? Ahora sí hacía frío. Pero bueno, empecemos con estas nuevas caídas de hojas, con estos cambios que bueno, se vienen bien con este tema, ¿no, Ivonne? Sí, ay, pues estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa, que me siento muy en casa y muy en familia. Y justamente lo que dices, Anita, de estos cambios son importantes porque pues hoy quiero que platiquemos, que reflexionemos, pensemos juntas y juntos quienes nos están escuchando del otro lado sobre una fecha que en el movimiento no solamente feminista, sino quienes trabajamos a favor de los derechos humanos, los derechos sexuales y derechos reproductivos, pues es muy importante porque tiene que ver con el Día de Acción Global de la despenalización del aborto. Para quienes nos están escuchando dirán, pues, ¿qué es eso? ¿De qué trata? ¿Y qué tiene que ver con los cambios? Pues es muy importante porque imagínense, este tema del aborto, hablar del aborto, hoy ya lo podemos nombrar. Recientemente se está reivindicando inclusive la palabra aborto, hablar de abortos seguros, y que al final esto se materializa en los derechos de las mujeres o personas con capacidad de gestar para poder decidir sobre las maternidades, sobre los cuerpos de las personas, y es muy importante porque no solamente es hablar de los derechos, sino que es seguir empujando una agenda que es política, que es social, y pues también no solamente en nuestro país, que afortunadamente sabemos que el primer estado en donde se despenalizó fue en el 2007, pero hasta 2019, que fue el segundo estado, que fue Oaxaca, y actualmente afortunadamente ya son 24 estados de la República de los 32 en donde podemos decir que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, pues podemos decidir sobre nuestro cuerpo, nuestras cuerpos y las maternidades. Y en estos cambios que decías, Anita, pues parece fácil, o quienes nos están escuchando, quienes están naciendo en esta época y en esta era, pues es un privilegio
tener el acceso o al menos un marco político de derechos para decidir en este sentido. Sin embargo, pues yo les digo, 2007, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que en nuestro país se impulsara otro estado? Y pues tiene que ver con estos movimientos de feministas, de mujeres, de jóvenes, y bueno, pues en la región, en América Latina, pues es importante porque no solamente recalcar que se trata de un debate moral, sino también hoy en día sabemos que se trata de un asunto de salud pública. Y eso es lo más para mí sobresaliente, porque estos temas pues ya se han sacado del ámbito personal y sabemos si las mujeres feministas decimos pues que lo personal también es político y cuando se saca a lo político pues también es el reconocimiento de un asunto de salud pública en donde el Estado tendrá que garantizarnos las condiciones para que las mujeres pues tomen este derecho para que las mujeres podamos decidir porque desafortunadamente, bueno, porque se trata de derechos humanos, pero desafortunadamente, compañeras y quienes nos están escuchando, es que no se vive así todavía en todos los lugares, ni en México ni en América Latina. Si bien han sido países como Uruguay, Argentina, que en realidad en 1990 y fue como resultado de la quinta conferencia feminista que se realizó en Argentina, fue que se propuso este día y esta fecha para que las mujeres, porque pues se habla de que las mujeres se siguen muriendo por decidir interrumpir un embarazo que ellas no desean. Por eso es tan importante seguir hablando del tema, porque si bien por un lado les cuento con mucho orgullo que tenemos estados que se van empujando y que vamos jalando también para que se reconozca este derecho para todas las personas que deseen llevarlo a cabo, pues no es así en algunos lugares. Entonces, por ello es necesario que podamos eh, platicarlo, reflexionando, porque todavía tenemos casos de mujeres pues que desconocen de este tema en nuestro país, en nuestra Ciudad de México, en donde nos encontramos. Todavía hay mujeres que desconocen que hay acceso, que se logró servicios, que se tiene que garantizar este servicio seguro, gratuito, libre de estigma, de discriminación. Y bueno, por eso el día de hoy estamos aquí. Excelente, porque además esto que dices, Ivonne, como que cuando las cosas ya las tenemos desde hace tiempo, ya las damos por hecho, damos por hecho que todos o todas o en general ya los conocen. Y fíjate que eso me trae en la mente esto de que decíamos hace unos días con unas compañeras que eh, de la materia de civismo, por ejemplo, que se quitó en el currículum de la, pues de la educación básica y que a veces eran temas como este, ¿no? En donde, pues, que se conmemora, no sé, el 20 de noviembre, nomás así como entrada, ¿no? Bueno, ¿y por qué no hay clases el 16 de septiembre? Porque como que parece chiste, ¿no? Y luego dicen, no, pues es que les preguntan los de la televisión para reírse de las personas que lo ignoran y sí nos da risa, ¿no? Porque empiezan a decir muchísimas cosas que no atinamos, ¿no? ¿Qué es el 16 de septiembre? ¿O qué tiene que ver? Por qué no vamos? Entonces, si eso que pareciera pues un dato de la cultura general de quienes somos mexicanos o quienes estamos en México, pues mucho más de qué se celebra o qué debemos de reflexionar un 25 de septiembre, ¿no? Y todas estas cosas que dices, eh, pues, ¿desde cuándo? ¿No? Inclusive yo también
A veces me preguntan, ¿y desde cuándo las mujeres votan o no? Espérense, ¿no? Son datos que se nos van, ¿no? Entonces, había que insistir o hay que insistir y a mí me parece súper importante que, que seas tú la que nos venga precisamente a recordar a veces esos pequeños datos que tenemos que estar al tanto, no solo las feministas, sino que como cultura general, ¿no? ¿Qué es esto de tener derechos? Porque luego también se confunde. ¿Es obligatorio? O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia en tener un derecho o una obligación? Entonces, eso me encanta. Qué bueno que vienes a, a decirnos, Ivonne. Muchas gracias, Anita. Y bueno, fue en nuestro país, fue en el 54 el derecho a que nosotras empezamos a votar, las mujeres. Sin embargo, justamente hablando de derechos, pareciera que los derechos van, el derecho al voto está siendo, pareciera que nos garantiza los demás derechos, sin embargo, no es así. Y lo vemos con este derecho a decidir en los estados, la despenalización. Y es importante porque no quiere decir que con que los estados en nuestro país o los países en América Latina se logre la despenalización, no quiere decir que va a obligar a las personas a abortar. Es más bien garantizar que quien lo necesite pueda hacerlo de manera segura, gratuita y acompañada. Y claro está el ejemplo de la Ciudad de México, en donde después de que se despenalice en el 2007, no tuvimos mujeres que tuvieran una muerte, al menos en la Ciudad de México, por un aborto en estas condiciones. Se ha trabajado fuertemente para que en estos espacios haya una sensibilización del personal. No fue sencillo porque no ha sido fácil y lo vemos ahora en los estados que recientemente se están encontrando con este servicio, pero habemos instituciones que estamos con la disposición de capacitarles, de acompañarles para que se brinden. Afortunadamente, en mi experiencia es que sí hemos encontrado funcionarios públicos interesados en que sí, también desde un reconocimiento que no desconocen del tema, de qué se trata, pero también con una voluntad, y eso es muy valioso porque esto habla de que también las mentalidades, de que tenemos que cambiar ese paradigma de pensar que si entonces se despenaliza, es las mujeres o las personas van a decidir abortar o que lo van a tomar como un método anticonceptivo, que es un mito que todavía está muy arraigado, y si eso lo atravesamos con situaciones de creencias religiosas, pues en realidad es que desafortunadamente hay muchas mujeres que siguen teniendo abortos en condiciones inseguras, clandestinas, que se pone en riesgo su vida y eso es lo que no queremos. Y bueno, pues América Latina también hay retos muy importantes porque se criminaliza. El resultado de todo esto es la criminalización. En nuestro país todavía, afortunadamente, con lo último que se ha nombrado de las reformas que se han hecho, eh, ya se ha quitado la criminalización a nivel federal. Sin embargo, en países de América Latina no necesariamente es así. Y ojo, no quiere decir que porque el Estado lo prohíba o lo penalice, las mujeres van a decidir no hacerlo. Está comprobado que una mujer que no quiere un embarazo va a hacer hasta lo imposible por no continuar en eso. Entonces, es importante traerlo sobre la mesa porque si tú que nos estás escuchando del otro lado, hay que empezar a cuestionar si estás a favor, si estás en contra. Bueno, ya el hecho de que te tomes el tiempo de escucharnos, de ver estas posturas, eso ojalá te invitamos a que investigues para que se vale investigar, se vale decir, ay, ¿será cierto lo que Ivonne o en este espacio nos están diciendo? Se vale que te cuestiones porque eso también te obliga a investigar y a darnos cuenta que se va avanzando en materia de derechos humanos. Y también eso nos abre posibilidades a que si tú conoces a alguna persona que desee interrumpir, también se vale decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo o yo no sé,
y mejor referirlo a espacios o referirla a espacios en donde sí podemos brindarle un acompañamiento y no que hablen los juicios de valor, porque en realidad lo que pone en riesgo a las mujeres ni siquiera es el procedimiento médico, porque afortunadamente la OMS habla de los lineamientos técnicos para realizar abortos hasta de manera autogestiva. La OMS tiene lineamientos claros para realizar una interrupción con medicamentos o de manera quirúrgica, con procedimientos seguros. Lo que pone en riesgo a las mujeres y las personas en capacidad de gestar, pues son los prejuicios de quienes estamos alrededor, de la sociedad, quienes señalamos, quienes juzgamos y quienes no entendemos que la única persona que puede decidir sobre el propio cuerpo es ella misma. Sin embargo, pues claro que hay varios factores que nos atraviesan a las personas, que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con la información, con la educación integral en sexualidad, que tiene que ver con el acceso a servicios seguros y bueno, logré ir a un servicio seguro y si el personal de salud tiene información, conocimientos y si están sensibilizados, se abren las redes de apoyo y entonces vamos logrando a que haya menos muertes en nuestro país y en el mundo. Y eso es algo que nos debería de importar a todas las personas por el hecho de ser personas. Híjole, es como que un tema bien controvertido todavía hasta la fecha, ¿no? Y a mí me gustaría, Ivonne, que nos hablaras cómo se ha ido formando este nuevo concepto de la maternidad en las mujeres que son más jóvenes que están ahorita en esta parte, porque eh, es tan importante hablar de esta seguridad para la mujer, porque empezando desde que uno se embaraza, sabes que pones en riesgo tu vida. El hecho de dar vida también eso lleva consigo el riesgo de la vida de la propia madre, ¿no? O sea, y luego aparte de eso, este, no hay la atención que se debe de dar, no, pues todavía, como bien dices, ¿no? Las pone más en riesgo cuando hay esta decisión de no continuar el embarazo por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, son cosas que la cultura las cuestiona, también cuestiona, o la misma mujer a veces se cuestiona si sigue el embarazo y den adopción al bebé. Bueno, es un mar de culpas por todos lados, ¿no? Pero ahora que se está hablando de todo esto tan abiertamente, que se han conseguido eh, que la mujer sea atendida y no esté culpada, ¿cómo está pegando esto en las en las juventudes ahora, ¿no? En este concepto de maternidad. Ay, es bien interesante, Cris, qué bueno que lo mencionas, porque las nuevas juventudes también es que cada vez el movimiento está siendo eh, dependiendo de los contextos, pero la tendencia va a no tener hijos, o sea, como muchas nuevas juventudes está a no eh, tener hijos, digo, depende de los contextos, porque no es lo mismo hablar a lo mejor de la montaña de Tlapan, Guerrero, que en la Ciudad de México, y es que también es cierto que las condiciones o los factores van a contribuir a esta toma de decisión. Implica esta conciencia de la estructura, de la que hay determinantes sociales que van a eh, contribuir a esta decisión de la maternidad o no. Y digo, pongo estos contextos en zonas rurales marginadas en donde tenemos también, no es casualidad que tengamos los primeros lugares en embarazo en adolescente todavía, que también sigue siendo un problema de salud pública, o que estemos en los números uno de pornografía infantil y abuso y uniones, matrimonios de uniones forzadas, infantiles y forzadas. Pongo los contextos porque ante ese contexto tenemos que reflexionar cómo
va a influir la toma de decisiones en estos lugares en donde no existe donde venden a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, pues en realidad no hay tanto espacio para poder decidir sobre la maternidad, porque sigue estando muy presente el mandato, el uso de costumbre y por supuesto esa es una situación de violencia estructural que también tenemos que visibilizarlo. Pero tenemos el otro espacio también donde eh, las personas más jóvenes están informadas y están decidiendo pues no tener hijos, lo vemos como en esta zona urbana de la Ciudad de México, las mujeres vienen más decididas a solicitar una interrupción y más conocimiento de sus derechos y eso va a favorecer a que el proceso, tú hablabas de la culpa, eso es fundamental, porque la culpa sí va a permear en esta decisión. Está comprobado que si las mujeres toman esta decisión con presión, con culpa, el proceso pues es menos llevadero. Por eso también es muy importante este acompañamiento emocional que se les hace a las mujeres, que si bien no, algo que es un mito es que las mujeres que abortan o abortamos, tenemos consecuencias como depresión profunda o trastornos de personalidad. No, 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 no. Ya se ha comprobado que no, pero sí es importante un acompañamiento emocional, aunque también quien decide hacerlo de manera autogestiva es su derecho y lo puede hacer, pero quienes brindamos el acompañamiento, porque finalmente también hay cambios hormonales, es un embarazo que si no está bien no es planeado y tampoco es deseado y es su derecho que sea de esa manera, pero pues también hay cambios fisiológicos, psicológicos y desafortunadamente, algo que también sigue atravesando estas situaciones y no solamente a quienes deciden abortar, pues son situaciones de violencia, ya sea presión para que interrumpa el embarazo o presión para que pueda continuar o desean que continúe con un embarazo. Entonces, estas situaciones de violencia es lo que va a permear o va a afectar esa toma de decisiones y la culpa. Buscamos, aquí lo más importante es que quienes estamos a favor de este derecho a decidir, es que justamente las personas tengan la información y puedan decidir continuar un embarazo si así lo desean o interrumpir un embarazo si así lo desean. Que ambas decisiones o ambos caminos se encuentren en condiciones seguras, con redes de apoyo, que sean favorecedoras. Eso es lo que buscamos que claro, en estos contextos rurales, en donde se rigen por los usos y costumbres y entonces obligan a las mujeres a casarse, pues es más complicado que puedan ejercer el derecho a decidir. Eh, yo les pregunto, o yo les diría, pregúntenle a sus personas más cercanas. ¿Cuántos embarazos realmente han sido planeados? Muchas todavía seguimos siendo. Tal vez las nuevas juventudes nos van a decir una respuesta diferente, pero muchas todavía seguimos siendo como, se me chispoteó y bueno, ya, salí embarazada y continuó el embarazo. Deseamos que las maternidades pues sean planeadas, que las maternidades sean deseadas, porque lo hemos platicado en otros programas, el ejercicio de la maternidad es una chambota. Desafortunadamente en nuestro país y en otros países, como en América Latina, no tenemos una infraestructura o una estructura social para acompañar estas maternidades. Las mujeres nos seguimos haciendo cargo principalmente con el mayor porcentaje del trabajo de cuidado y de crianza. Y entonces también el tema de ejerzo la maternidad, bueno, tengo que renunciar a mi desarrollo profesional o laboral y entonces son mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad o precariedad económica, es decir, no es complicado. Hay factores, claro, no.
no dudamos que hay quien dice, pero se puede porque yo pude y reconocemos o yo reconozco y admiro a las mujeres autónomas que salen adelante criando a sus pues a sus hijas y sus hijos y en nuestro contexto como México que es machista en muchas ocasiones pues continúan ellas solas porque hay una ausencia de los hombres en el ejercicio también de la paternidad que eso ojalá en algún momento lo podamos platicar, pero con todo esto que les estoy comentando no es sencillo y entonces, ¿por qué pensamos que tenemos el derecho a juzgar o a señalar cuando una mujer decide interrumpir el embarazo? Si finalmente es ella la única que va a asumir la consecuencia de la decisión como cualquier persona. Si decidimos continuar, ella es la que asume todo el proceso del embarazo, que no es sencillo. Si ella decide interrumpir, también es ella la persona que decide. Yo les invito a quienes nos escuchan también como pues sí entrémosle a la reflexión y deseo que, y les invito que sea desde una posición pues crítica y no desde las construcciones de nuestros juicios de valor que es como nos van educando y vamos pensando y vamos creyendo que también la maternidad es inherente por el hecho de ser mujer y entonces romantizamos la maternidad y no tendría que ser de esa manera. Es una chinga. Permítanme usar la palabra, pero es una chinga también el ejercicio de la maternidad y en ese sentido, pues quienes deseen hacerlo deberían de hacerlo en las mejores condiciones porque el Estado es lo que nos tendría que garantizar. Y quien decide no hacerlo, también deberíamos de garantizar las condiciones para que así lo realice. Mm, Me encantó que lo dijeras de esta manera porque es cierto, ¿no? Así como el amor romántico, ¿no? Romantizamos el ser madre, el embarazo, hasta que te toca, ¿no? Y entonces, nada menos que empezabas tú cuando no te había tocado que podrías tener varios hijos y ya después del primero dices, no, pues hasta aquí quedó, ¿no? Esta es mi contribución y párenle de contar, pero que eh, ahora sí que, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuáles serían estos elementos para que pudiéramos ir abonando en la conciencia y no solo de las autoridades, porque finalmente a lo mejor esto de presionar o de ir llevando hacia estas, estos lugares que pues ya está la ley, ya está las cosas de esta manera, pues vamos a hacerlo real, ¿no? Porque pues no todos entienden las cosas como deben de ser, ¿no? Incluso ya con los hijos, ¿no? O sea, pues es esto de la crianza y cómo acompañar el embarazo o a los hijos mismos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles crees que serían estos puntos que podrían ayudarnos a que, pues entre todos, ¿no? Porque te digo, pues así como que a lo mejor allá en San Lázaro, en el Senado, podrían tener los puntos, pero aquí, en el día a día, ¿cómo podríamos hacer esta diferencia para que tomemos otra actitud? O generar como esta conciencia social em, desde escucharnos a nosotras, eso es muy importante, colocar el tema en lo más cercano, con la familia, con los hijos, con las hijas, eh, eh, empezar a colocar el interés de este tema, porque es cierto lo que dices, Anita, o sea, pareciera como a nivel de leyes está acá,
Y es importante porque finalmente el acceso se materializa cuando alguna conocida decide que no quiere un embarazo que no fue planeado o como sea, pero decide que no quiere y de pronto no sabe a dónde ir o si va porque leyó en internet que hay servicios gratuitos y resulta que no la atienden. En nuestra sociedad pasa algo muy interesante que hasta que no nos pasa, entonces decimos, bueno, entonces tal vez sí, me empieza a interesar el tema. No tenemos que esperar a que me suceda o que le suceda a mi hija o a mi sobrina o a mi familiar más cercano o a mi amiga. Yo les invito a que vayamos involucrándonos como pues de qué trata, bueno, y si llega a pasar, hay espacios seguros a donde pueden ir, hay lugares a donde pueden acudir, cada vez hay más personas que acompañamos estos procesos, porque también buscamos que sean procesos llevaderos y no resulten en procesos ni revictimizantes, ni traumatizantes. Se ha comprobado que las mujeres que están decididas, o sea, lo van a hacer. Y qué mejor que generemos nosotras, que seamos nosotras, hablo como personas en la sociedad, redes de apoyo para estas personas, redes de apoyo. El 28, que es el día 28 de septiembre que se conmemora, va a ser muy interesante porque seguramente vamos a ver en los medios de comunicación eh, noticias al respecto, marchas, actividades, acciones, porque lo que queremos visibilizar es que decidir, tener este derecho de abortos seguros, eso nos va a tener como resultado que las mujeres no mueran, que no se pongan en riesgo, o las personas con capacidad de gestar, que no se pongan en riesgo ante esta situación. Recientemente, seguro que recordarán en el Estado de México y recientemente en las noticias, cuántas veces hemos visto que abandonaron a bebés en la calle, que los dejaron, adolescentes. Recuerdo, tengo muy presente el caso del Estado de México por el norte de la ciudad y que eran jóvenes y que los abandonaron. Y entonces ahí es cuando la sociedad nos interesamos del tema, pero señalamos y juzgamos y cómo es posible que fue abandonado y por qué. Justamente por eso, porque quien no desea la maternidad va a hacer lo que sea y lo que esté en sus manos, aunque sea poniéndose en riesgo. Esas situaciones que nos indigna, que también nos indigne porque hay una corresponsabilidad social. ¿En qué momento acercamos su educación integral en sexualidad a estas personas? ¿En qué momento yo, mamá, papá, profesora, docente, profesor, acerqué insumos para hablar de un disfrute en la sexualidad? O sea, como sociedad señalamos y en temas de aborto es polémico y en temas de aborto es fácil señalar y decir y entonces si quiero generar conciencia, pues a lo mejor es primero pensar yo misma y yo mismo, de qué manera contribuyo para hacer una red de apoyo. Estas situaciones de tener a recién nacidos en la calle, me parece que debería de indignarnos a todas las personas, a la sociedad, pero también deberíamos de asumir la parte de una corresponsabilidad como sociedad en el sentido de que a veces con mi discurso o a veces con mi señalamiento, pues también voy obligando u orillando a que las personas que están en una situación de embarazo que no desean, pues no lo digan. ¿Por qué lo van a decir si mi mamá qué va a decir mi mamá? ¿Me va a regañar? ¿Me va a señalar? ¿O mi profesor o mi profesora? Es decir, toda la sociedad jugamos un papel fundamental. Y desde el hecho de informarnos, de saber que es un derecho que afortunadamente en México vamos ganando espacio, pero no es así en América Latina. Vamos también con los estados, con los países
que cada vez también se están logrando estos derechos, porque hablar de aborto, abortos seguros, es hablar de libertad, es hablar de autonomía, que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podamos decidir, eso es maravilloso. No queremos que las mujeres aborten, bueno, no queremos, nadie desea que las mujeres eh, tengan un embarazo que no quieren. Por ahí me decían, es que lo mejor es prevención. Claro que trabajamos para la prevención y para la prevención es con la educación y la educación no solamente corresponde a los espacios académicos, corresponde desde casa, los medios de comunicación. Entonces, claro que hay una corresponsabilidad social. Y mientras se logren estos espacios donde las mujeres puedan decidir interrumpir embarazos, pues también al mismo tiempo es el ejercicio de la autonomía, de la justicia reproductiva, de poder decidir lo que ellas desean sobre su cuerpo y sobre su vida. Y fíjate que escuchar, ¿no? Fíjense todos, no, al escuchar a Ivonne, híjole, no, esto de la corresponsabilidad social, pues a veces a dónde está puesta nuestra energía. Ahorita me viene esta frase de elegir batallas. Como sociedad, ¿qué batallas estamos eligiendo? Porque también eh, hay mujeres que son violadas y que por toda esta carga social y de culpa que mencionaba Ivonne, deciden continuar el embarazo. Y bueno, eh, cuando hay ese apoyo que viene después, ¿no? Estas redes sociales que apoyen y que puedan sostener a estas mujeres que decidieron continuar el embarazo, pero que tiene una consecuencia, ¿no? O cómo prevenir a aquellas mujeres que son vendidas y que tienen 12, 13 o hasta menos edad ya ahora, ¿no? Y que se embarazan. Entonces, no ponemos el foco en eso, ¿no? Ponemos el foco en lo que es como más visto, ¿no? Y, y bueno, si hablamos de derecho a la vida, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo como sociedad para acoger todos esos embarazos y que no haya niños abandonados, ¿no? Y bueno, que son encontrados, porque sabemos de otras situaciones más penosas todavía. Y que no hagamos esos oídos sordos, ¿no? De que cuando sucede todo el mundo opina y después nos vamos a nuestras actividades y nos olvidamos del tema. Pero nos olvidamos que en nuestro día a día podemos estar formando esa cultura o podemos estar fomentando esa cultura de censura y no de solución, no de solidaridad, no de apoyo, ¿no? Entonces, híjole, creo que esto que pones en la mesa, Ivonne, eh, es un llamado de atención, ¿no? Para todas y todos los que formamos parte de esta sociedad y que nos ponen en la mira de, bueno, ¿cómo vamos a formar esa nueva cultura? Porque la legislación es un paso, pero no es definitivo. O sea, si la mujer fuera vista ya como una ciudadana, se viera a sí misma, a las de su género como ciudadana, a lo mejor no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Estaríamos hablando de otras batallas. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Qué tanto este discurso que ha venido dominando, ¿no? Las sociedades sigue aplastándonos, ¿no? Sigue poniéndonos toda esa carga. Y ahorita, discúlpenme los hombres, pero estamos hablando de la carga de las mujeres. Sabemos que ustedes tienen una carga, sí, pero en este momento estamos hablando de la carga de la mujer. Entonces, no hay que desviarnos, porque si no, no solucionamos. Ay, no, pero es que también esto, pues sí, solucionamos una cosa y podemos estar solucionando esta otra parte, ¿no? Pero
pero hay que ser honestos, ¿no? Qué tanto las mujeres mismas, la sociedad misma está viendo a la mujer con esta acción, ¿no? Con este empoderamiento de decir, soy parte de la sociedad y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, con responsabilidad, desde luego, ¿no? Entonces, híjole, a mí me parece bien retador, porque se habla de, ay, hay que prevenir. ¿Qué condiciones se necesitan para estas mujeres? Que sabemos que hay muchas, ¿no? Y ahorita con esta cuestión de que en las redes puedo presentarme de una edad y ser de otra edad y seducir a las niñas y todo esto, bueno. ¿No? Entonces, fíjense, también ya está otro fenómeno que se está dando más, no porque no existiera, sino porque las redes sociales están permitiéndolo, ¿no? O sea, lo facilitan. Entonces, son muchos, creo que tenemos ahí un montón de retos y que estar censurando y criticando nos podemos devanar ahí y estamos dejando de lado todo esto que es importante. Sí, pues nos limita. El censurar es limitarnos como sociedad. Y me encanta que hablas también. Hay seguramente que lo han visto en redes, pero hay como un flujograma que dice algo como, bueno, si, haciendo referencia a que la decisión es de las mujeres. Si eres hombre o una persona con pene, pues tú no tienes por qué opinar sobre el cuerpo de la mujer o decidir sobre la mujer. Y esto es bien importante porque hablamos de que si el embarazo sucede en los cuerpos de las mujeres y de las personas en capacidad de gestar, ellas son las únicas que pueden decidir. Y muchos hombres por acá que puedan estar escuchando dirán, pero ¿cómo? ¿Y mi derecho a la paternidad? Bueno, así sucedió, así es la biología. Si pasara en el cuerpo de los hombres, la historia sería diferente. Como no sucede así, entonces una forma de ser una red es respetando la decisión de tu compañera, de tu pareja, de a quienes estés acompañando, respetando la decisión. Eso es fundamental, porque como les digo, la experiencia es que las mujeres se ven presionadas por la pareja. Y esto es una forma de violencia, es coerción reproductiva. Y también hablábamos como de la violencia sexual. Claro, en nuestro país, en México, la mujer puede decidir interrumpir en cualquier momento el embarazo por causal violación, pero también hay que hablar sobre las violencias sexuales que hay dentro de los vínculos de pareja. De pronto pensamos que la violación solamente se vive por extraños y resulta que no. También hay que nombrar estas violencias sexuales que hay dentro del vínculo de pareja, que se habla poco porque en el imaginario social es que no existe. Las estadísticas nos dicen que sí existe. Y eso es muy importante visibilizarlo, porque la violencia, que puede ser tan sutil, pues es lo que va permeando y efectivamente es que a las personas nos atraviesan muchas cosas y nos atraviesan mandatos sociales y bueno, ya salí, bueno, ya estoy embarazada, pues híjole, sí continúo porque cómo voy a quitarle la vida a un bebé. Ese es un discurso muy en nuestra sociedad y muy tradicionalista y eh, desde un mandato social, porque por eso es que se han establecido ciertas semanas y aún así, o sea, hay otras condiciones para quienes desean interrumpir más de las semanas establecidas, pero hay un marco de tiempo también. Y por eso es importante que las personas estén informadas sobre el tiempo, sobre saber, porque al final se dan cuenta que todo también se traduce en conocer nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. O sea, he acompañado varios procesos en donde las mujeres no sabían que estaban embarazadas. Y es que a nosotras, las mujeres,
todavía tenemos una deuda histórica de autoconocimiento. Entonces, son varios factores que nos van atravesando y entonces señalar desde afuera y decir, ay, ¿cómo es posible que no te diste cuenta? Ay, no, eh, ¿cómo es obvio? ¿No? O sea, lo que puede ser obvio para mí, no necesariamente es obvio para otra persona. Y sobre todo, si no conocemos su contexto ni su historia de vida, no tenemos el derecho de señalarla o de señalar estos procesos. Y por eso creo que es importante que si lo voy a poner sobre la mesa, vamos a reflexionar al respecto, pues también veamos que hay determinantes sociales que van a estar jugando un papel importante en este derecho a decidir. Sí, a veces decidir qué me pongo, qué no me pongo, o seguramente que han escuchado, ¿a dónde quieres ir a comer? Y las mujeres solemos decir mucho como, donde tú quieras. O sea, este empoderamiento que comentas, Cris, es un proceso, no nacemos con eso, o sea, nacemos en un contexto tan machista, con diferentes situaciones de desventaja y de desigualdad que pues decidir es en lo que menos pensamos. Y yo les decía, en una romantización de la maternidad, en donde ponemos al marido, a la pareja, a los hijos, a la familia y al último nosotras las mujeres, híjole, o sea, es complicado decir, ay, pues, ¿por qué no decidiste? Pues tan fácil, fuera tu decisión, híjole. Creo que tenemos que ser más empáticas como sociedad, más empáticas en ese sentido, porque al final, pues, ay, cualquiera de nosotras podríamos estar en esa situación o cualquiera de nuestras personas cercanas. Y bueno, pues esto decirles que el aborto, el derecho del aborto, pues es una deuda histórica para las mujeres, el acceso, y se sigue trabajando para que pues se nos pague esa deuda y reitero, pensando en que es un derecho que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Oye, pues ya para ir dando un poco el término a esta charla, mencionabas América Latina como parte de pues de este trabajo que se hace político y social, ¿no? Porque siempre piensa uno, o estábamos empezando la charla con los estados, ¿no? Que aún en México no están todos los estados. Entonces, ¿cuál es el papel que juega México con respecto a esta despenalización y los países de Latinoamérica? Es muy importante, es un papel que en realidad nuestro país somos muy bondadosos, por decirlo de alguna manera, en temas de derechos humanos. Somos de los países que tenemos más ratificaciones con tratados internacionales. El hecho de que, pues sabemos que en el 2011 se colocó como al mismo nivel nuestra constitución política con los tratados internacionales. Eso fue un avance en materia de derechos humanos muy importante para nuestro país, lo cual obliga a los estados parte a, eh, a, a, a comprometerse, pero a materializar esos tratados internacionales. No pasa lo mismo con países, con todos los países del mundo y América Latina. Tiene un papel muy importante porque hemos logrado en menos tiempo, ¿no? La verdad es que a mí me llena de gusto saber que en el 2019 va Oaxaca y luego empiezan otros estados y hoy hemos logrado más estados porque el reto que también tenemos es que tenemos diferentes códigos civiles, penales por los diferentes estados, pero América Latina, trabajar como región, colaborar, coordinarnos, eso es sumar fuerzas, eso es lo que nos ha em,
ha construido como una red en América Latina. Por eso es que el 28 es esta acción, el 28 de este mes es esta acción global en donde México, junto con estos estados, am, exigimos eh, este derecho, porque el derecho a tener abortos seguros, pues no es un privilegio, es que se garantice esto que los estados de alguna manera se han comprometido. Y es hablar de justicia y de dignidad. Entonces, México en realidad ha sido un país que en materia de derechos ha avanzado y tenemos que seguir trabajando al respecto porque las agendas también tenemos muy fuerte la agenda que está en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Y si no seguimos trabajando de manera conjunta, colaborativa y coordinada, que a algunos países tomen como referencia México, eso es fundamental porque pues son como ejemplos de cómo sí se pueden lograr ante un contexto y sobre todo pues en en el norte de nuestro continente en donde tenemos situaciones más que nos restringen y por otro lado pues también tenemos un movimiento que está en contra de estos derechos ganados y en ese sentido pues tenemos la obligación de seguir articulándonos como región para que se garantice y para que deje de ser una utopía, que esta ola verde siga creciendo, que los países pues se sigan sumando, porque no sé ustedes, pero me resulta como muy inconcebible cómo depende de donde te encuentres, es que tienes el derecho o no. Si se nos reconoce como humanas a las mujeres, que también fue un reconocimiento importante, pues tendrían que reconocerse también este derecho, que al final lo que se ha comprobado es que detrás de todas estas restricciones son juicios de valor y argumentaciones moralistas, lo que no permite que en la región se logre el avance en los derechos. Y repito otra vez, regresamos al punto de qué es la sociedad o somos la sociedad quienes vamos colocando el freno y el riesgo ante esta situación que viven las mujeres al enfrentarse a abortos clandestinos e inseguros. Híjole, pues qué interesante está todo esto. ¿Y saben qué? Lo bueno es que Ivonne nos visita 3 veces al año, porque creo que es un tema inagotable, porque va abriendo nuevos caminos, ¿no? Todo toda esta situación. Y bueno, hay que empaparnos y no solo empaparnos, sino comprometernos a ir construyendo esta nueva cultura, ¿no? Esto- Estos valores, incluso la misma culpa, como qué forma va a tomar, ¿no? En todo esto. Y bueno, y bueno, quedamos ahí, con toda esta información, con toda tu experiencia. Muchísimas gracias por tu generosidad y bueno, la estamos esperando para noviembre, porque también viene a poner en la mesa otros temas muy, muy interesantes acerca de toda esta, pues sí, esta lucha, que no tendría por qué ser lucha, ¿no? Sino tendría que ser caminar, pero sí, vamos, viendo, ¿no? Cada una de nosotras también como mujeres, qué valores, qué creencias tenemos que estar derribando para que todo esto vaya siendo cada vez más posible, ¿no? Lo podamos tocar, lo podamos
sentir y podamos brindar, ¿no? Precisamente si se habla de ese sí a la vida, pues ese sí a la vida en otras condiciones, ¿no? A la niñez, porque digo, si nos vamos hablando de todo de toda esta situación que viven, pues también ahí la corresponsabilidad social es, nos toca, ¿no? Zonas eh, que duelen. Entonces, Ivonne, te agradecemos mucho todo tu empeño y, y bueno, pues te esperamos pronto. Un placer, yo encantada de estar acá en noviembre. También, si tienen reflexiones sobre este tema que compartimos con ustedes, pues háganoslo saber aquí con sus mensajitos para que pues también se incorporen a este sentir pensar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ivonne, y como dices, gracias a los que nos escuchen y que, pues sí, como dices, nos compartan cuáles son sus inquietudes, los temas que les gustaría que se ampliaran, que los desmenuzara, porque a veces es esto, ¿verdad? Como que hay que entenderlo bien, porque como que luego no queda claro, como que de un modo, de otro, hay que tenerlo claro todas, ¿no? Todos, para que podamos explicárselos y ejercer nuestros derechos, ejercer estas cosas que ya están ahí. O sea, no hay que hacer nada más que tener el conocimiento, como dice Ivonne, saber a quién dirigirnos o a dónde hablar, ¿no, Ivonne? Sí, Hay que regalarles esa información también a nuestras amigas se las dejamos aquí también para para que la que, tengan. pues, si tienen más dudas, si quieren, esos acompañamientos de los que nos está hablando Ivonne, pues hablen directamente y puedan, conocer más, ¿no? Yo creo que ahí les van a poder ya directamente decir a dónde tienen que ir o qué es lo que tienen que hacer para lograr eh, estos derechos. Entonces, pues te agradecemos, Ivonne, como siempre, tu generosidad al venir a platicarnos de estos temas y pues a dejarnos toda esta información para que todos conozcamos un poco más acerca de este tema. Y bueno, ya saben. Si les interesa, si quieren información, escríbanos. Aquí nosotros trataremos de ayudarlos, de ponerlos en contacto con Ivonne y con esas instituciones que, pues, que necesiten, en las que necesiten llegar. Y bueno, pues les agradecemos nos hayan acompañado, ¿no, Cris? Claro, y sobre todo, como bien dice Ivonne, siempre invitamos al público a que participe de esta manera constructiva para que este programa sea más rico y también pues a través de sus comentarios podamos conocer cuáles son esas inquietudes y que Ivonne nos venga aquí a verter la experiencia que tiene con mujeres en en todos estos temas que, pues, como mujeres y como sociedad son importantes que tratemos. Y bueno, yo les diría, no dejen de compartir el programa, porque no tan fácilmente, de esta manera tan sencilla, pueden venir a hablarnos de temas que son importantes. Y bueno, para continuar, pues seguimos con más abrazos, iniciando octubre, pero oye, bueno, jueves, 7:30 de la noche, pero pues antes de los abrazos que hay, Anita. No, pues los sábados a la 1 de la tarde compartiendo cuentos. Y bueno, déjenme decirles que regresa Miguel Ángel Godínez y nos trae otras cosas. Así es de que los esperamos por aquí ay, no es cierto, es octubre. Yo Es dije, Alma, es Alma, es Alma, es Alma la que va a estar con nosotros.
Y Pero solo antes de Alma, ella ya se está yendo a la programación de después. Relatos Tayari. el sábado. 27 Relatos Tayari. Ole, con los ratoncitos y los topos y los conejos, así es de que, bueno, sí, véanos, vean. Hablando de retos, ¿no? De los retos que veníamos diciendo, ¿no? Cómo que no, a aquellas personas que nombramos personas con discapacidad, con la preparación, el tiempo y la guía, lo que logran. Sí, claro que sí, los esperamos este sábado, 1 de la tarde. Y bueno, pues nos estamos viendo, ojalá. A Ivonne, ya saben, en noviembre, aquí te esperamos con los brazos Gracias. abiertos. Que estén muy bien y que pasen muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta pronto. luego.